Sí, porque de todas maneras en la pensión por invalidez resulta un evento muy especial. Esta prestación depende del grado de invalidez de la persona, así se le reconoce por los porcentajes. Se liquida normalmente sobre el 45% de su ingreso, que siempre va a ser inferior al mínimo. Entonces, por ley, esta se aproxima al mínimo. Caso contrario, es cuando la persona tiene una pérdida de la capacidad laboral del 90%, que sí, cuando requiere la ayuda de un tercero, cuando no se puede desplazar por sí sola, que necesita ayuda, ahí sí. De todas maneras, las liquidaciones de las pensiones son de este orden. Entonces ahí van cuadrando ese aspecto. No, sí, claro. No, eso no tiene ninguna incidencia. La ley para esos eventos no consagra en el efecto de alguna afectación de esta niña, la hija de la señora en el estado de invalidez, puede más adelante hacer una reclamación sobre el tema, para que en un evento determinado pueda suceder a su madre en la pensión, pero prestacionalmente directa no tiene ninguna incidencia. Sí, porque es el 45%, si usted le saca el 45% a 950 que usted me decía, va a dar menos del salario mínimo. Entonces, por ley, ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al salario mínimo ni superior a 25 salarios mínimos. Entonces, se le aproxima, se hace el salario mínimo está en 781.242. Al hacer las operaciones matemáticas, no tengo la forma de hacerlas acá, pero más o menos da menos. Entonces, por eso la aproximan al salario mínimo. Ahí estaría en ese aspecto muy bien. Y para efectos de los incrementos a la niña que se ha visto afectada, la hija de la señora, no, porque para las pensiones de invalidez no se aplica lo del 7% del hijo en estado de discapacidad, porque estas son para las pensiones por vejez. Bueno, ese es el tema de la señora. Muchas gracias por llamarnos y tenemos los micrófonos abiertos para que todo aquel que quiera consultar al doctor López Lara lo haga. Doctor López Lara, bueno, el tema que habíamos planteado antes de comerciales era esa determinación de que ya no va a ser sobre el último año, ¿verdad?, la liquidación sobre el sueldo del último año o del último mes, sino que va a ser de los últimos 10 años. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso, doctor López Lara? Sí, eso es muy cierto. Hay dos, en el sistema pensional actual, hay dos formas de liquidar las pensiones, que es el IBL, Ingreso Base de Liquidación. Hay dos formas. La que consagra el artículo 21 de la Ley 100 del 93, que señala que debe tomarse todo lo devengado en la vida laboral, todo el tiempo de servicio, o la que nos trae el artículo 36 de la Ley 100, que son los 10 últimos años anteriores a la edad cronológica para recibir su pensión. Y esto fue, Lao, una medida en el sector privado para evitar lo que se hablaba de la parte política, que esa es cierta. Una persona ingresaba a una empresa como auxiliar de servicios generales. Ya cuando se iba a pensionar, un año antes, Lao terminaba siendo presidente de la compañía. Entonces, de ganarse el salario mínimo a ganarse 50 salarios mínimos, y se iba con la pensión de ese último año. No solo existía en el sector público, en el sector privado también se dio esto con mucha frecuencia. Eso es lo que ha ocurrido ahí. De todas maneras, la Corte dijo en una oportunidad
que en el principio de progresividad, la Corte Suprema, la ordinaria, que las entidades que reconocen las pensiones, Lao, deben analizar los dos aspectos y aplicar la que le sea más favorable al afiliado. Esto en la práctica no ocurre. La persona solicita un reconocimiento pensional, le hacen su reconocimiento y listo. No tiene la oportunidad de que la entidad le diga, mira, aquí hay dos liquidaciones, esta es la que le conviene. Hay una pregunta de un oyente. Sí, tenemos 3 oyentes. Ah, bueno. Vamos con los 3 oyentes. Buenos días, el oyente de la línea fija. Sí. No, prima como tal no, eso es mesada adicional. Depende, no va a ser posible porque tenía que hacerse antes del 2005 con el acto legislativo número 1. Y ahí esta ley fue posterior, la ley 80, que reconoce la pensión familiar. No es posible, ni tampoco tendrían derecho al incremento por cónyuge, porque es que ambos cónyuges son partícipes del reconocimiento pensional. No, esta figura no es viable porque la ley fue posterior a esta norma supralegal. 2 oyentes más. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. Sí, la escuchamos. Bueno, vamos con el otro oyente. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Bueno, también se cayó esa llamada. Aquí tenemos por WhatsApp. Buenos días. Bueno. No he entendido muy bien la pregunta. ¿A usted qué edad cumplió? A los 62. Ajá, en el 2000. Podría ser, cuando usted se afilia y cambia de un fondo, las semanas que tenga, la densidad de semanas cotizadas que tenga en uno de los fondos, se los pasan al otro, al que usted quiere. Y el fondo privado de pensiones le devuelve el 100%, ya se lo hemos explicado en estos programas, porque este es un ahorro individual, es una cuenta de ahorro. A usted revise su historia laboral del fondo privado y ahí deben estar los tiempos cotizados para el extinto Instituto Seguro Social o Colpensiones. Bueno, si es en el 2002 ya Colpensiones no existía, sino el Seguro Social, y ahí deben estar incluidos. Y si tiene alguna reclamación, la hace porque esos aportes debieron haber sido trasladados al fondo privado, que le devuelve, ojo, el 25%, Lao, de lo aportado. El fondo privado de pensiones le devuelve el 100%, que les quede eso claro. Vamos con otro oyente. Buenos días. Sí, señor. Yo quiero hacer una pregunta al doctor ahí. Yo tengo 63 años. Sí. Yo coticé 534 semanas. Vine a retirar esas semanas y lo que me dieron fue 1.800.000. ¿Será justo eso? Bueno, la ley no tiene corazón de justicia. Hay que mirar, hay unas tablas, depende de lo que usted cotizó. Ahí usted puede pedir la revisión de esa liquidación
de las 534 semanas, también hay que tener en cuenta con el salario que usted cotizó, y le reitero, le devuelven solo el 25% del valor ahorrado. Ojo, diferente a los fondos privados que devuelven el 100%. Sí, usted haga la reclamación. De todas maneras, hay unas reclamaciones que se hacen sobre este tema, Lao, y es que esas sumas también deben ser indexadas, y no lo hacen. Entonces, porque tienen que traerla a valor presente. Usted depende el tiempo que haya de las 534 semanas y el salario con el cual cotizó. Puede hacer una reclamación en el evento, porque eso no es son unas tablas que ellos manejan, y por lo general no hay tanto. El único problema que se está presentando es que no indexan esos valores. Vamos con otro oyente. Buenos días. Sí. López Lara. Sí, señor. Claro, esa es la famosa licencia de luto. Esta es directa y hay una interrupción ahí legal por ese evento. Y sí tendría derecho a solicitarla, que le hagan el reconocimiento de la licencia de luto. Claro que sí, un aspecto legal. Vamos al teléfono fijo. Buenos días. Bájale el volumen al radio. Sí, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Para el tema de la pensión familiar hay unos aspectos muy puntuales. Tienen que pertenecer al grado 1 o 2 del CISBEN y esa serie de cosas. Usted lo que sí podría reclamar, si tiene las 1.800 semanas, es pedir el incremento que señala el decreto 797 del 2003. Por cada 50 semanas tiene un incremento del 5% en su mesada pensional. Eso sí lo puede reclamar. Hasta 1.800. También lo hemos explicado en este programa, Lao. La persona con 1.250 semanas recibe el 90%, aplicando el acuerdo 049. Si la persona tiene 1.800, puede pedir la reliquidación. Si tiene más de 1.800, las que exceden las 1.800 se perdieron. Y esto ha sido regulado en materia laboral por la Honorable Corte y la ley lo consagra como tal. Si la persona por alguna circunstancia tiene 2.000 semanas, perdió 200. Y tendría derecho a una reliquidación y puede hacer su reclamo sobre este tema. Con otro oyente. Buenos días. Sí. Bájale el volumen al radio. Sí. Eso es legal, eso infortunadamente es legal. Hay un proyecto de ley de bajar eso, que se ha ido explicando, el 8%, porque ese 12% equiparan, Lao, y ha sido una problemática, hay una queja, creo que hay un concepto de la Procuraduría, porque aquí el pensionado funge como trabajador y como empleador. Él le pueden descontar el 4%, que es como trabajador, pero el 8% es como empleador. Ese 8% lo van a quitar y eso está. Pero el ingreso, sobre el ingreso, a partir de una ley del doctor Santos, todos los ingresos hay que pagar la seguridad social. Eso sí es inexcusable. Vamos al teléfono fijo. Buenos días. Sí. ¿Y usted cuántos años tiene actualmente? Bueno, jefe, yo le aconsejo que le faltan 7. ¿Y cuántas semanas se traduce lo que usted pagó? Los 11. Son 500 algo semanas, ¿no? Pero ¿cuántas semanas tiene? 500 algo. No, 52. 52, bueno, son 500 y pico. Es decir, no va a alcanzar, pero de todas maneras, yo le aconsejo a las personas
la persona continúe cotizando. A usted le faltan 7 años. Si usted está laborando, si es independiente, cotice, porque va a ser difícil, Lau, que le reconozcan la pensión por vejez. Eso está claro. Pero le protege 2 riesgos adicionales, que es invalidez y muerte, y ampara su núcleo familiar. Entonces la persona a veces tiene una lectura equivocada de esto y dice, no, yo como no voy a recibir pensión, yo no voy a pensionar. Ese es un error. Claro. Porque cuánta gente no se ha muerto y dejan a las familias desamparadas, a la esposa, a los hijos. Entonces por invalidez y muerte sí puede. Sí, él sigue cotizando invalidez, vejez y muerte. Claro. IBM. Va a ser difícil porque ya a la edad, si hay una reforma pensional va a aumentar, son 1.300 en este momento. Él tiene 500 y pico, pónganle 600, más en los 7 años, por 535 va a darle 900 y pico, va a ser muy difícil alcanzar las 1.300 cheques. Sí. Pero él, aquí, ampara invalidez y muerte. En ese le faltan 7 años, si está trabajando, si es independiente. Yo le recomiendo muy especialmente a las personas que se afilien y paguen los aportes. Doctor López Lara, con 1.300 semanas una persona y con la edad, sí, que son los 62 años a esta hora, hombre, se puede pensionar. Sí. Pero ¿qué pasa si uno se cotizó más? Por ejemplo, en 1.500, 1.600 semanas. Sí, se pensiona igual, pero ahí ya va a ser con el 90. O sea, no le sube la... Sí, el porcentaje. El porcentaje. El IBL. Claro. El IBL, bueno, que cuando es el momento de liquidar, ya le dan el 90%, no el 45% que normalmente se le da, lo cual hemos venido explicando. 7 de la mañana, 20 minutos, doctor López Lara, es usted muy amable, muchas gracias. Otra pregunta ahí. Es que tenemos varios temas aquí, porque tenemos hoy a las 3 de la tarde el debate de Robledo contra los bonos de agua. Y de Carrasquilla. Los bonos de Carrasquilla. Y yo venía con un tema específico, pero vamos a desarrollarlo para el próximo martes, Dios mediante. Sí. Las pensiones por alto riesgo, que es un tema importantísimo. Es la próxima, pero los oyentes, y esa es la idea. De alto riesgo. Sí, para el próximo martes. Y el doctor López Lara atiende a nuestros oyentes después de 2 de la tarde. Después de 2 de la tarde. Gratuitamente. ¿Cómo es la dirección, doctor López Lara? Calle 39. Número 43123, piso 12, penthouse número 2. Van referenciados acá de esta casa radial. Ahí le atendemos con el mayor gusto por las tardes. La consulta, lleven los documentos sin ningún costo y le podemos ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Pero que sea después de 2 de la tarde. Después de 2. ¿Cómo es, doctor López Lara? 315-727. 4678. 4678, el teléfono del doctor López Lara, especialista en estos temas de la pensión. Gracias a todos los oyentes que a esta hora de la mañana se comunicaron con el doctor López Lara, que todo